Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en Isaías capítulo 7, versos 14, y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y el capítulo 9, verso 6 al 7 de este libro del profeta Isaías nos dice también acerca de este niño: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. El tema para esta ocasión es la señal del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para los días proféticos de la primera venida del Mesías, encontramos que Dios había prometido por medio del profeta Isaías que Él enviaría una persona, un profeta, que le estaría preparando el camino al Señor, y entonces la gloria de Jehová se manifestaría. Así dice Isaías capítulo 40, diciendo del verso 3 en adelante: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es la profecía de la venida de un profeta que le estaría preparando el camino al Señor, y luego la gloria de Jehová sería manifestada y toda carne la vería, y la manifestación de la gloria de Jehová sería la venida del Mesías, en donde estaría la gloria de la Chequina que estuvo en el arca del pacto sobre el propiciatorio, allá en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. Encontramos que la gloria de Jehová vendría en carne humana, y toda persona la vería manifestada en ese velo de carne, el cual sería el Mesías en su primera venida. Porque ese velo de carne, ese hombre, estaría ungido con el Espíritu Santo, estaría ungido con la chequina, con la columna de fuego,
la cual moraba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, la cual también le había aparecido a Moisés en una zarza allá en el monte Sinaí, y también había libertado al pueblo hebreo. Esta luz, esta llama de fuego le había dicho a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aquí se presenta como el Dios del pueblo hebreo, como el Dios de Israel, o sea, de Jacob, como el Dios de Isaac y también como el Dios de Abraham, porque es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora, este es el Dios todopoderoso que enviaría un profeta mensajero que estaría en el desierto clamando y preparando a un pueblo para recibir al Señor en su primera venida en carne humana, pues sería la primera ocasión en que Dios en toda su plenitud estaría en carne humana. Sería la primera ocasión en que Dios tendría un cuerpo creado por Él mismo, en el cual moraría en toda su plenitud. Y ese cuerpo vendría a ser a semejanza del cuerpo de los demás seres humanos que viven en este planeta Tierra. Sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso vendría en la forma de un hombre, de un profeta. Por esa causa, su venida sería conocida también como la venida del Hijo del Hombre, pues cuando nos habla del Hijo del Hombre, nos habla de un profeta. Y ahora encontramos que la promesa es que la gloria de Jehová se manifestará y toda carne juntamente la verá. Sigue diciendo aquí este mismo capítulo 40, verso 9 en adelante. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué estaría diciendo la voz, el mensaje del precursor de la primera venida de Cristo? Ved aquí al Dios vuestro. Por eso fue que cuando Juan presentó a Jesús delante del pueblo, del cual había dicho: después de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque Él es mayor que yo y Él es antes que yo. Ahora, cuando apareció Jesús y Juan lo bautizó, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y moró en él. Dice que se posó sobre él y permaneció sobre él. Y la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Allí se complació morar Dios. Ahora Juan dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar y a predicar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre él y permanecer sobre él, ese es él. O sea, ese es aquel al cual tú le estás preparando el camino. Y Juan dice: y yo le vi y he dado testimonio de que ese es él. Y dijo de Jesús:
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Presentó a Cristo como el Cordero tipificado por el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificaba en la víspera de la Pascua. Fue presentado a Cristo también como todos los animalitos que eran presentados ante Dios por el pecado. Ahora encontramos que también los sacrificios de paz que eran hechos con animalitos estaban representando a Cristo, que es nuestra paz. E hizo la paz de Dios con nosotros para así nosotros tener paz para con Dios por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora encontramos que Juan estaba presentándole al pueblo hebreo al Cordero de Dios. Ya no estaba presentándole al pueblo un tipo y figura, sino la realidad de aquellos tipos y figuras. No estaba presentándole allí la sombra, sino el original. O sea, lo que originó aquellos tipos y figuras del Antiguo Testamento. Así es que Juan el Bautista sabía quién él era y sabía a quién él le estaba preparando el camino. Y él sabía que el Mesías sería el profeta sucesor de Juan el Bautista. Él sabía que el Mesías sería el Verbo hecho carne, sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él sabía quién era el próximo profeta que vendría después de él. Y por esa causa se llenó de alegría cuando lo pudo ver, lo pudo reconocer y pudo presentarlo delante del pueblo. Él en una ocasión dijo que el amigo del esposo se regocijaba de la voz del esposo cuando hablaba, pero dijo, pero el que tiene la esposa es el esposo. O sea que Cristo es el esposo y Juan el Bautista era el amigo del esposo, el amigo de Cristo, que se gozaba escuchando la voz del esposo, el mensaje que predicaba Jesús a la iglesia de aquel tiempo, al pueblo de aquel tiempo que le escuchaba. Ahora Juan estaba regocijado y su gozo estaba cumplido porque había visto la venida de aquel al cual él le estaba preparando el camino. Y eso confirmó que Juan el Bautista era el profeta precursor de la primera venida de Cristo, porque se cumplió la venida del Mesías conforme a como Juan lo había anunciado. Porque la vindicación, o sea, la confirmación más grande que el precursor de la venida de Cristo puede tener es el cumplimiento de la venida de Cristo. Esto es así para el precursor de la primera venida de Cristo y también para el precursor de la segunda venida de Cristo.
Ese es el testimonio más grande, la confirmación más grande que ese profeta era el precursor de la venida de Cristo. Ahora, la venida de Cristo, del Mesías, de Emmanuel, de Dios, en carne humana, en la forma de un hombre, de un profeta, como hijo del hombre, estaba cumplida en un joven sencillo, carpintero de Nazaret, el cual comenzó su ministerio cuando tenía cerca de 30 años y su ministerio cumplió la promesa mesiánica de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo con su muerte en la cruz del Calvario. Era un misterio la primera venida de Cristo, aunque se había anunciado por medio de los profetas que vendría por medio de una mujer, de una virgen. En Génesis capítulo 13, verso 15, Dios dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente, y esa es una promesa mesiánica de la primera venida de Cristo. Luego encontramos por medio de otros profetas que Dios habló de la venida del Mesías, y esto trajo más luz acerca de la venida del Mesías. O sea que Dios fue dando más y más luz con relación a la venida del Mesías. Ahí están incluidas la primera y segunda venida del Mesías, pues el pueblo hebreo no podía diferenciar entre la primera venida y segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estas profecías del Antiguo Testamento tenían más luz cada día de lo que tenía la primera vez que Dios habló de la venida del Mesías. O sea que Dios fue dando más y más luz con relación a la venida del Mesías. O sea que dio más información relacionada a la venida del Mesías. Había dicho que sería por medio de una virgen, de una mujer, la simiente de la mujer. Por medio del profeta Isaías dijo que la virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ahora aquí nos habla de una mujer virgen y luego nos dice que dará a luz. Luego por medio del profeta Miqueas nos dice que de Belén de Judea saldrá el que gobernará a Israel. Saldrá el príncipe, el rey para Israel. Aquí Dios dio más luz y dijo que nacería en Belén de Judea. Y así fue dando más y más luz hasta que nació en Belén de Judea. Y luego cuando comenzó su ministerio, allí estaba Juan el Bautista preparando al pueblo y trayendo la luz correspondiente para aquel momento,
para que todas las personas pudieran ver la venida del Mesías. Y con el mensaje de luz espiritual que trajo Juan el Bautista, fueron iluminados las personas de aquel tiempo para saber que estaban viviendo en el tiempo para la primera venida del Mesías y que estaba en medio de ellos, porque Juan dijo: en medio de vosotros está uno al cual ustedes no conocen. Él dijo que ese era el Mesías, y Juan también dijo: yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender y permanecer sobre él, ese es él. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es él, señalando a Jesús de Nazaret. Aquí Juan, con su luz, alumbró y dio a conocer quién era la persona bienaventurada en donde se estaba cumpliendo la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios. Y cuando las personas miraron, vieron un sencillo joven carpintero de Nazaret, que había sido bautizado por Juan el Bautista. Un joven del cual no se tenía conocimiento y del cual Juan el Bautista no sabía que ese sería el Mesías, hasta que Dios le dijo que ese era el Mesías al cual él estaba preparando el camino. Era nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vestido de un cuerpo humano, vestido de carne humana, apareciendo en la forma de un profeta en medio de la raza humana. El profeta Malaquías, cuando vio la venida de Juan el Bautista y la venida de Cristo, profetizó diciendo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ese mensajero fue Juan el Bautista. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién sería el que vendría? Al cual Juan el Bautista le estaría preparando el camino. Sería el Señor, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vendría en la forma de un hombre, de un profeta, como hijo del hombre en medio del pueblo hebreo. Y allí dentro de ese cuerpo estaba la gloria de Dios manifestada, cumpliendo cada promesa mesiánica correspondiente a la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Esa fue la super señal para aquella generación. Esa super señal para aquella generación, para aquel cambio de dispensación, fue ignorada, no fue reconocida por la nación hebrea, ni por la religión hebrea, ni por el sumo sacerdote y los sacerdotes de aquel tiempo, ni por el concilio del Sanedrín, y no le dieron importancia, sino que quisieron deshacerse de Jesús de Nazaret, y a lo último
lo lograron porque así estaba escrito. Para así, con su muerte, nuestro Señor Jesucristo quitar el pecado del mundo, limpiarnos con su sangre preciosa y así abrir una nueva dispensación plenamente con un nuevo pacto, el cual está basado en Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Está basado en la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Este nuevo pacto se hizo posible y ahora Dios ha estado llamando de entre los gentiles y también de medio del pueblo hebreo un pueblo para su nombre, y el cual ha estado formándose de etapa en etapa y es conocido como el cuerpo místico de Jesucristo, como la iglesia del Señor Jesucristo, en donde son colocados todas aquellas personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Vienen a esta tierra y ocupan su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, al nacer del agua y del Espíritu, como dijo Cristo a Nicodemo: el que no nazca del agua, el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu. Por eso se requiere que toda persona escuche la palabra del Evangelio de Jesucristo y luego nazca del Espíritu Santo, sea producido ese nuevo nacimiento en la persona, para que así venga a formar parte de ese cuerpo místico de la iglesia del Señor Jesucristo. Es por medio del nuevo nacimiento que cada hijo de Dios entra a la iglesia del Señor Jesucristo, así como cada uno de nosotros entramos a nuestra familia terrenal por medio del nacimiento en esa familia. Y así es en la familia de Dios. Se nace del agua y del Espíritu en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver cómo Cristo hizo posible este nuevo nacimiento. Hemos visto que Cristo en su primera venida fue la super señal que Dios había prometido en Isaías capítulo 7 y verso 14, cuando dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. Esta señal sería ¿cuál? Esta: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí podemos ver que esta señal sería un niño que nacería de una virgen y sería Emmanuel, Dios con nosotros, la primera venida de Cristo. Dios en carne humana como un profeta en medio de los seres humanos. Por eso Jesús siempre, cuando se refería a él, decía el Hijo del Hombre, porque él como hombre y como profeta era
el Hijo del Hombre. Es el título de profeta. Siempre que se habla de Hijo del Hombre, tenemos que saber que siempre será un profeta. Y por esa causa, el Mesías sería un profeta. Y sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, esta fue la señal para aquel día, para aquella dispensación nueva que estaba comenzando, y fue también una super señal para la dispensación de la ley que estaba finalizando. Fue señal que la dispensación de la ley había llegado a su final y que la dispensación nueva de la gracia se había abierto. Una nueva dispensación se había abierto y se estaba entrelazando con la antigua dispensación de la ley. Allí estaba la super señal. El Mesías, Jesús de Nazaret, en medio de los seres humanos. El Hijo de la Virgen que dijo el profeta Isaías que concebiría y daría a luz un hijo. El cumplimiento de esta promesa encontramos que fue esa señal para aquella generación, y no pudieron ver esa señal del cielo manifestada en la tierra. Era una señal celestial materializada aquí en la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Juan también fue una señal. Cuando apareció Juan, era señal de que la última edad de la iglesia hebrea bajo la ley había llegado y estaba terminando, y que el Mesías estaba sobre la tierra en aquellos días en que el ministerio de Juan el Bautista había comenzado. La aparición de Juan el Bautista era la señal de que los días postreros habían comenzado y que el Mesías tenía que manifestarse en esos días, en su ministerio, para cumplir la primera parte de la semana número 70. Así es que ellos estaban allí en el tiempo de Juan el Bautista, comenzando la semana número 70 con el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. Juan también era una luz, era la luz de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley, y Jesús dijo de él que Juan era una antorcha que ardía, o sea, una luz, una lámpara, un candelero que ardía, que daba luz. Y él dijo: y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que Juan. O sea, tenía más luz que Juan el Bautista, Jesús de Nazaret. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Para qué? Para vivir eternamente. Ahora nuestro Señor Jesucristo, hablando de las personas que creían y de los que más adelante también creerían en Él,
por medio de la predicación del Evangelio. Jesús en el capítulo 6 de San Juan, verso 39 en adelante, dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora hay personas que piensan que pueden obtener la vida eterna por otras vías que no sea por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero Él aquí dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que no hay otra forma para ir al Padre Celestial y vivir eternamente sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos coloca de regreso con Dios. Él es el que pagó el precio de la redención para nuestro regreso a la vida eterna. Y por consiguiente, encontraremos que ninguna otra persona nos podrá llevar a la vida eterna con Dios, porque ninguna otra persona ha pagado el precio de la redención. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él es el que dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Él es el único que puede resucitar a los que han creído en Él para vida eterna, con un cuerpo eterno como Él lo ha prometido en su palabra, y así viviremos con Él eternamente. Ahora, aquí Él nos dice que Él llevará a cabo la resurrección de todos los que han creído en Él en el día postrero. Así como la semana tiene 7 días, y de los 7 días, el último día, el día postrero, es el sábado, que es el 7º día, también encontramos que un día delante del Señor es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años de los nuestros es como un día delante de Dios. Y una semana de Dios es como 7000 años de los nuestros. Cuando Dios habló que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne en los días postreros, encontramos que San Pedro, citando a Joel capítulo 2, dice que lo que ellos estaban recibiendo allí el día de Pentecostés era lo que había sido prometido para los días postreros, que Dios derramaría de su espíritu. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Libro de los Hechos capítulo 2 verso 17. Ahora encontramos que eso ocurrió o comenzó a ocurrir
hace 2000 años atrás, allá en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y han pasado 2000 años y algunas personas se podrán preguntar, pero entonces aquellos no eran entonces los días postreros, porque luego de eso han transcurrido 2000 años. Sí, allí comenzaron los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son 3000 años de los nuestros. Los últimos 3 días de la semana, que son jueves, viernes y sábado, son los días postreros de la semana, que representan el 5.º milenio, en el cual vivió Jesús, en el cual tuvo su ministerio de 3 años y medio, y en el cual murió en la cruz del Calvario, y también en el cual derramó de su Espíritu Santo sobre toda carne el día de Pentecostés. Allí comenzaron los días postreros con la venida de Cristo. Allí comenzó el 5.º milenio, en aquellos días en que Jesucristo estuvo sobre la tierra, y luego del 5.º milenio vino el 6.º milenio, el cual ha llegado también a su final, pues el calendario tiene unos cuantos años de atraso. Y si le añadimos los años que el calendario tiene de atraso, ya estamos en el 2000 y algo, o sea, estamos en el siglo XXI y también en el 7.º milenio, o sea que estamos en el día postrero, que es el 7.º milenio. Estamos en el día sábado de la semana, que representa el 7.º milenio. O sea que el 7.º milenio fue representado en el día sábado. Por esa causa es que, siendo el día sábado el día en que el pueblo hebreo descansaba, reposaba de sus labores y lo dedicaba a Dios, así como Dios descansó, reposó el 7.º día, o sea, el 7.º milenio, ahora el pueblo hebreo reposaba el 6.º día, y luego también cada 7 años, el 7.º año era año de reposo, de descanso, de sábado para la tierra. Y encontramos que todo esto da testimonio de que el 7.º milenio es el día postrero, es el día del Señor, en donde la gran voz de trompeta, la voz de Cristo, estará hablándonos y estará dándonos su mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino para nuestra transformación. Es el día postrero, el 7.º milenio, en donde las promesas de la venida de Cristo serán cumplidas y en donde la resurrección de los muertos en Cristo será llevada a cabo como Él prometió. Yo les resucitaré en el día postrero. Y el día postrero delante de Dios es el 7.º milenio nuestro, al cual ya hemos entrado. Pero, ¿en qué parte del 7.º milenio se llevará a cabo la resurrección de los muertos en Cristo y luego la transformación de nosotros los que vivimos? Eso lo vamos a saber
cuando los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Pero estamos conscientes de que hemos entrado al día postrero, al séptimo milenio, al día postrero donde Cristo resucitará a los muertos que han creído en Él cuando vivieron en este planeta Tierra y nacieron de nuevo del agua y del Espíritu y entraron al cuerpo místico de Cristo para formar parte de su iglesia en el tiempo en que ellos vivieron. La primera resurrección es para los muertos en Cristo y la transformación de los vivos es para los vivos en Cristo que han nacido de nuevo y están en el cuerpo místico de Cristo, activos, llevando a cabo la labor que les corresponde en el día postrero. El día postrero, como hemos visto, es el día en que grandes bendiciones divinas serán manifestadas en la iglesia del Señor Jesucristo para beneficio de todos los hijos de Dios, de todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es que no habrá barreras sectarias, no habrá barreras religiosas para los hijos de Dios y para las bendiciones que Dios estará dándole a su iglesia en este tiempo final. Es muy importante que la iglesia del Señor Jesucristo esté colocada correctamente en el día postrero, en la edad y dispensación correspondiente para el día postrero. La dispensación correspondiente para el día postrero es la dispensación del reino. Y el mensaje para el día postrero, representado en la gran voz de trompeta, para el día del Señor, para el día postrero, es el mensaje del Evangelio del reino. Y la promesa de la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, es para el día postrero, para el séptimo milenio, en donde se abre la dispensación del reino y en donde Cristo se revela como el sol de justicia naciendo, como lo promete Dios por medio del profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 2. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol es el astro rey y por esa causa Cristo en su segunda venida es representado en el sol naciendo, porque cuando el sol nace está señalando que un nuevo día ha comenzado, y con la venida de Cristo como el sol naciente, una nueva dispensación comienza, nace, y los hijos de Dios son llamados a despertar en y a un nuevo día dispensacional, a la dispensación del reino, en el séptimo milenio, en el día postrero, para recibir a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el sol, que es el astro rey, que representa a Cristo como el sol,
como fue también mostrado en el monte de la transfiguración, donde su rostro resplandeció como el sol, cuando él mostró allí en aquella visión la venida del Hijo del Hombre en su reino, en su iglesia, para el fin del tiempo. Encontramos que la venida del reino de Dios es para el fin del tiempo, con el Hijo del Hombre como el sol de justicia, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Cristo como Rey, como el sol de justicia, como el astro rey, y en sus alas, que son los ministerios de Moisés y de Elías, traerá salvación, porque en esos ministerios están representados los muertos en Cristo, en Moisés, y los que estamos vivos en Elías, que fue raptado para no ver muerte en un carro de fuego, o sea, en un platillo volador. Encontramos que Cristo allí estuvo siendo adoptado como el Hijo que tomaría los negocios del Padre y los llevaría a cabo. Y encontramos que para el día postrero Cristo estará adoptado en su manifestación final, en su venida, en su reino, como Rey de reyes y Señor de señores, como Hijo del Hombre e Hijo de David. Estará Cristo ahí, colocado y adoptado como Rey sobre Israel, como Hijo de David, y como Rey sobre el mundo entero, como Hijo del Hombre. Porque como Hijo de David, Él es Rey sobre Israel, y como Hijo del Hombre, Él es Rey sobre todo el planeta Tierra. Así es que estos títulos son muy importantes para el día postrero, porque conforme a estos títulos será la obra que Cristo estará llevando a cabo. Él también es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Por esa causa es presentado en Apocalipsis capítulo 5 por el anciano como el león de la tribu de Judá. Es el mismo Señor Jesucristo el que fue el Cordero de Dios en su primera venida. Para su segunda venida es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores, en el día postrero. Y encontramos que para el día postrero Jesucristo estaría enviando un profeta mensajero para prepararle el camino, como envió a Juan el Bautista como precursor de la primera venida de Cristo. En este tiempo final envió a William Marion Branham como precursor de la segunda venida de Cristo. Su mensaje precursó la segunda venida de Cristo y mostró todo lo relacionado a la segunda venida de Cristo. Y mostró que sería como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Así como Juan el Bautista mostró la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención que Él llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Ahora nos preguntamos,
En cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿cómo será el cumplimiento de su venida? Así como hubo una virgen allá, por medio de la cual vendría el Mesías para el día postrero, estaría una iglesia virgen, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la esposa del Cordero, a través de la cual Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, vendría, así como fue mostrado en el monte de la transfiguración, el Hijo del Hombre, con su rostro como el sol, viniendo en su reino. Y su reino es su iglesia. Viniendo en su iglesia, Cristo, manifestándose como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El Espíritu Santo, que ha estado en su iglesia en las edades pasadas, en este tiempo final, en el día postrero, encontramos que, conforme a Apocalipsis capítulo 7 y verso 2, estará en un profeta, el cual estará llamando y juntando 144,000 hebreos. Todos sabemos que el ministerio que Dios manifiesta, que Dios usa en el día postrero, en el séptimo milenio, para llamar y juntar a Israel, es el ministerio de los 2 olivos de Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías, capítulo 4. Estos ministerios son los ministerios de Moisés y Elías. Estos son los ministerios de los ángeles del Señor, que con gran voz de trompeta llaman y juntan a todos los escogidos de medio de los gentiles primeramente, y después de medio del pueblo hebreo. Ahora estos ministerios estarán en este ángel que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 7, el cual viene con el Espíritu Santo en el día postrero. Dice así Apocalipsis capítulo 7, verso 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. En este ángel es que viene el Espíritu Santo para cumplir las promesas del día postrero y llamar y juntar a todos los escogidos de Dios con el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, de la voz de la gran trompeta en el día del Señor, que es la voz de Jesucristo, llamando y juntando a sus escogidos y dándoles a conocer las cosas que deben suceder después de las que ya han sucedido en los tiempos pasados. Esto lo habla Apocalipsis capítulo 1, verso 10 y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde nos dice esa voz como de trompeta: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, para cumplir esta promesa, encontramos que Él envía a su ángel con el sello del Dios vivo, o sea, con el Espíritu Santo, pues es en este ángel en donde el Espíritu Santo estará llevando a cabo su ministerio final, para su obra final del día postrero. Y este es el ángel que dice
que clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, ya los encontramos llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello de Dios. Dice así Apocalipsis capítulo 4, verso 1: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Ahora, ¿quién les escribió este nombre en la frente? El ángel con el sello del Dios vivo, que viene para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Ahora, el ser sellados en la frente con el sello del Dios vivo, esto no significa que literalmente se le va a escribir un nombre, sino que tendrán la revelación divina del nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Así es que podemos ver que habrá un grupo de 144,000 hebreos que recibirán el mensaje del Evangelio del Reino en el día postrero. Por esa causa es que el pueblo hebreo como nación no ha recibido el Evangelio de la gracia, no ha recibido el mensaje de la primera venida de Cristo, porque la promesa para el pueblo hebreo es que en el día postrero ellos recibirán el mensaje del Evangelio del Reino predicado por el ángel con el sello del Dios vivo. Porque la aparición del ángel con el sello del Dios vivo será la super señal para el pueblo hebreo en el día postrero y también para la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, estará en este ángel del Señor Jesucristo, el cual llamará y juntará 144,000 hebreos y los sellará con el sello del Dios vivo. Pero antes llamará y juntará a los escogidos de entre los gentiles y los sellará con el sello del Dios vivo. Esta es una promesa para todos los escogidos de Dios, para todos los hijos de Dios, sin importar en qué religión o secta religiosa ellos estén, porque es una promesa para todos los hijos de Dios, porque el día postrero es el tiempo para la adopción de la iglesia del Señor Jesucristo y también de cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo como individuo, para ocupar su posición de reyes y sacerdotes en el glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y reinaremos con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad, porque Él nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, porque Él nos limpió con su sangre preciosa de todo pecado. Ahora encontramos que en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Aquí tenemos la promesa de un ángel, el ángel del Señor Jesucristo, para ser enviado y para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que Cristo dijo que nos daría a conocer en el día postrero. Y en Apocalipsis 22, verso 16, confirma diciendo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía nuestro Señor Jesucristo? A su ángel mensajero, que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo, para llamar y juntar a todos los escogidos, dándoles a conocer estas cosas que deben suceder pronto, para así ser preparados para nuestra transformación que está prometida para el día postrero, y para la resurrección de los muertos en Cristo, que está prometida para el día postrero. La primera resurrección, que es de la resurrección de los escogidos de Dios. La primera resurrección también tiene otra parte que ya fue cumplida en los santos del Antiguo Testamento, que resucitaron con Cristo 2000 años atrás, cuando Cristo resucitó. Pero hay una segunda resurrección, que es la resurrección que se realizará luego que el glorioso reino milenial haya concluido, o sea, luego que los 1000 años del reino milenial hayan concluido. Entonces se llevará a cabo la resurrección de todo ser humano que ha vivido en este planeta Tierra, que no tuvo parte en la primera resurrección, y serán juzgados por Dios. El trono de juicio, el trono blanco, estará establecido, y todos comparecerán delante de la presencia del juez. Unos serán colocados a la mano derecha y otros a la mano izquierda. Los de la mano derecha recibirán la bendición de entrar al reino de Dios, preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y los de la mano izquierda serán condenados y echados al lago de fuego, donde serán exterminados en cuerpo, espíritu y alma también, y luego desaparecerán como si nunca antes hubiesen existido. Dios le ha dado oportunidad a todo ser humano que vive en esta tierra para que obtenga el derecho de vivir eternamente. Pero hay personas que han despreciado esa oportunidad y han pensado que la vida es lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, y después de esta vida no hay nada más. Pues para esas personas que piensan así, luego que terminan su vida aquí en la tierra, luego al final del reino milenial, serán resucitadas, serán juzgadas y echadas al lago de fuego, y no vivirán eternamente, pues ellos pensaban que no había vida después de la muerte. Ellos pensaban y creían que no iban a vivir después de la vida que ellos tenían aquí, y así va a ser para ellos después del reino milenial. Pero mientras llega ese día de la resurrección general y el juicio final, ellos estarán en la quinta dimensión, que es conocida comúnmente como el infierno. Esa es la cárcel donde estarán en lo que se lleva a cabo el juicio final. Saldrán de allí para el juicio final. Esas personas que despreciaron la oportunidad
que tuvieron aquí en la tierra, no tendrán otra oportunidad. Así como los que vivieron en el tiempo de Noé y despreciaron la misericordia por última vez bajo la predicación del profeta Noé. Ellos no creyeron al mensaje de Noé y vino el diluvio y se los llevó a todos aquellos incrédulos y solamente se salvaron 8 personas de tantos millones de seres humanos que vivieron en aquel tiempo. Solamente 8 personas. Ahora, miren lo que sucede con los incrédulos. Así es que podemos ver que las mayorías no son las que mandan, sino que delante de Dios lo que tiene valor es aquellos seres humanos que creen en Dios y su palabra para el tiempo en que están viviendo. Dios condenó a aquella generación antediluviana porque no creyeron a Noé y su mensaje, y no habían creído tampoco a los mensajeros anteriores que Dios había enviado. Y si aquella generación pereció por incrédula, y Jesús les predicó cuando descendió al infierno, Jesús cuando murió y predicó a las almas encarceladas que fueron desobedientes e incrédulas en los días de Noé. No les predicó un mensaje para salvación, sino un mensaje de condenación, condenando la incredulidad de ellos y diciéndole a ellos el motivo por el cual ellos estaban en el infierno. Ahora, esas personas saldrán, resucitarán, ¿cuándo? Después del milenio, para ser juzgadas y condenadas y echadas al lago de fuego. Y así también toda persona incrédula a Dios y su palabra, que menosprecia la oportunidad hermosa que Dios le da para recibir su palabra y para aprovechar la oportunidad de salvación que tiene aquí en la tierra mientras está viviendo. Ahora, hubo 8 personas que creyeron el mensaje correspondiente para aquel tiempo y se salvaron. Y toda persona que ha creído el mensaje de su edad y de su dispensación vivirá eternamente. Se salvará, no será echada en el lago de fuego, no será condenada, sino que vivirá eternamente. Ahora, las palabras de Jesús: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Es muy importante creer en su palabra, porque Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Así es que es muy importante creer y recibir su palabra. En una ocasión le dijeron a Jesús, mientras Jesús predicaba y muchas personas le escuchaban, una mujer gritó: bienaventurados los pechos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, porque la bienaventuranza está en escuchar la palabra de Dios. Así es que podemos ver que es muy importante recibir su palabra para el tiempo en que vivimos, así como fue de importante recibir la palabra en cada tiempo pasado, recibir la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora, la palabra que ha salido de la boca de Dios siempre ha sido el mensaje de Dios correspondiente para cada edad y para cada dispensación. Mensaje que ha salido
de los labios del mensajero enviado por Dios para cada edad y para cada dispensación. Y así es para nuestro tiempo. La palabra que sale de la boca de Dios por medio de su ángel mensajero, a través del cual el Espíritu Santo, el sello del Dios viviente, en el fin del tiempo se manifiesta. Esa palabra es la palabra que sale de la boca de Dios, la que sale de la boca del ángel con el sello del Dios vivo. Esas son palabras de vida eterna para todos los hijos de Dios, para todos los escogidos de Dios de entre los gentiles y todos los escogidos de Dios de medio del pueblo hebreo. Y al ver los seres humanos la venida del Espíritu Santo en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo, estarán viendo la super señal del día postrero prometida en la Escritura, para bendición de todos los hijos de Dios. Es por medio del ángel del Señor Jesucristo que el Espíritu Santo, que Jesucristo en espíritu, estará manifestándose en este tiempo final. Y luego seremos transformados, luego que los muertos en Cristo hayan resucitado, y estaremos aquí en la tierra de 30, 40 días, ya con el cuerpo nuevo y eterno, ya adoptados. Y luego de ese tiempo, en donde habrá una poderosa manifestación del poder divino, luego seremos raptados y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en el aire, en las nubes, como dice San Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17, y así estaremos siempre con el Señor. Antes de encontrarnos con Cristo en las nubes, en el aire, luego que seamos raptados, antes de eso, veremos a Jesucristo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero. Será el Espíritu Santo en su ángel mensajero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, dándonos a conocer el gran misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, para así ser restaurado el reino de Dios en este planeta Tierra, y ser restaurados todos los hijos de Dios a la vida eterna y a la posición de reyes y sacerdotes en el reino de Dios, y reinar con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Para darnos a conocer estas cosas es que Dios envía a su ángel mensajero, al ángel del Señor Jesucristo. Y esa es la super señal del día postrero. El Espíritu Santo en su ángel mensajero dando a conocer las cosas que deben suceder pronto y dándonos su mensaje final, el evangelio del reino, sonando la trompeta final, la gran voz de trompeta en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio. La super señal del día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y darles a conocer cuál es la super señal del día postrero,
para que así tengamos pleno conocimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo final y podamos así ser preparados para nuestra transformación en este día postrero, antes que caigan los juicios divinos de la gran tribulación, las plagas de la gran tribulación, donde la cizaña será quemada y en donde las vírgenes fatuas, que son una parte del cristianismo, serán echadas a ese horno de fuego que es la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, porque no estaban preparadas para ser transformadas y raptadas. Pero una parte del cristianismo, representados en las vírgenes prudentes, sí, estarán preparados y listos para su transformación, porque estarán escuchando la trompeta final, esa gran voz de trompeta, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo, en el día del Señor, en el día postrero, en el séptimo milenio, dándonos su mensaje final, el evangelio del reino, y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Así es que ha sido para mí una bendición grande darles a conocer estas cosas que deben suceder, darles a conocer lo que es la super señal del día postrero, la super señal del tiempo final, la super señal del siglo XXI, la super señal prometida por Dios en su palabra. Así es que estando nosotros en el día postrero, estamos nosotros con la gran promesa divina de una transformación para los que estamos vivos y una resurrección para los muertos en Cristo. Para todos aquellos que recibirán la palabra, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, y estarán viendo la super señal del día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante sirviendo a Dios, viviendo vidas santas y justas delante de Dios y de los hombres, y esperando nuestra transformación en el día postrero. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes, y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar en esta noche esta actividad. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, en que estaré con ustedes aquí presente. Y para los que están a través de Galaxy 7, Canal 11, en esta noche continuaré con otras conferencias grabadas en video, dictadas en diferentes países para beneficio de todos ustedes, amados amigos y hermanos televidentes. Así es que también estaré a través de estas conferencias todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, para beneficio de todos ustedes, para que así estén preparados para la transformación de nuestros cuerpos en el día postrero, viendo claramente
la super señal del día postrero. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Bueno, ya salimos del aire, terminamos tempranito en esta noche. Miguel me decía que estamos marchando muy bien en cuanto a la colaboración, nuestra parte, para los compromisos del satélite. Ya Miguel estará de regreso en la próxima semana, el 22, eso será el jueves. El jueves estará aquí nuevamente en Puerto Rico, así es que el viernes estará con ustedes aquí presente. Yo estaré viajando para atender compromisos, pero Miguel puede llamarme para también transmitirle a ustedes en cualquier momento. El viernes, si desea algunas palabras para toda la congregación, también lo podrá hacer. Y el domingo, pues ya ustedes saben que en el país en donde yo me encuentre, desde ahí les estaré transmitiendo a todos ustedes acá y a través del satélite para todos los latinoamericanos y caribeños. Así es que, como Bermúdez estará durante esta próxima semana acá en Puerto Rico, después nos encontraremos en las actividades que hemos de tener en México. Nos encontraremos allá y nos regresa a Puerto Rico durante este mes. Así que los días que va a tener en Puerto Rico serán esta semana que viene, y no sé si tenga cuántos días más de la otra semana. Es bueno que para esta semana y la próxima semana, o sea, para este fin de semana, para este domingo y para el miércoles, viernes y domingo de la otra semana, ya tengamos todo lo que se necesita para que Miguel pueda dejar el cheque o los cheques preparados y ya enviar el pago a la compañía del satélite, y así pues se pueda ir tranquilito para las actividades que hemos de tener en México, las cuales también les vamos a transmitir. Por lo menos la del domingo se la vamos a transmitir, la del domingo en la mañana y domingo de medio y de abajo también se estará transmitiendo para ustedes aquí y para todos a través del satélite. Yo le dije a Miguel y les dije a ustedes que así como en la primera ocasión que nos tocó el compromiso del satélite, yo les había dicho, vamos a llegar y vamos a pasar también de la meta que tenemos para el pago del satélite, y así fue. Y para esta ocasión también les dije a ustedes y le dije a Miguel, vamos a pasar de la cantidad que nosotros tenemos que aportar para el compromiso del satélite. Y así va a ser. Así es que esta oportunidad solamente, pues, como podemos ver, la tenemos así en esa forma, de una cantidad así fuerte, la tenemos una vez o dos al año. No sé si son 2 veces al año. Solamente 2 veces al año nos dan esa oportunidad de pagar el satélite, y es bueno siempre aprovecharla. A otros luego les toca esa oportunidad. Así es que yo le doy gracias a Dios porque aquí en Puerto Rico
tiene un pueblo también que aprovecha esas oportunidades que Dios nos da en su programa. Y hay muchas otras cosas para trabajar en el reino de Dios. Imprentas hay en Puerto Rico, hay 2 imprentas o más, por lo menos 2, y también tenemos un sinnúmero de labores que se llevan a cabo aquí en Puerto Rico, y también Miguel tiene mucho trabajo en la obra, por lo tanto también colaboremos con él para que así él lo coloque en la obra que se está llevando a cabo en toda la América Latina. Así es que no pensemos solamente en nosotros, sino en todos los que han creído en toda la América Latina, porque aunque son muchos países y muchos hijos de Dios en diferentes países, solamente hay una edad. Y a esa edad todos pertenecemos. Y hay solamente una dispensación, la dispensación del reino, y a esa nosotros pertenecemos. Aunque estamos distribuidos en los diferentes países, pero todos pertenecemos a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino en el día postrero. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y que Dios les prospere y les recompense por todo lo que estarán haciendo para el compromiso del satélite y para todas las demás labores que se están llevando a cabo en el reino de Dios. Esta es la única oportunidad que nosotros tenemos, la que tenemos estando en estos cuerpos, de hacer algo en el reino de Dios que luego será recompensado. Cuando ya estemos transformados, ya no vamos a necesitar nada, porque ya no tendremos limitaciones. O sea, ya no habrá este tipo de necesidades que hoy en día tenemos. Vamos a dejar eso para otra ocasión, para que en otra ocasión veamos que cuando ya estemos transformados, ya el que no usó su dinero no lo podrá luego usar. El que no hizo nada estando en este cuerpo mortal, ya lo que haga en el otro cuerpo no le va a contar como le cuenta en este cuerpo. Bueno, vamos a dejar eso ahí quietecito. Vamos a trabajar estando en el otro cuerpo, a hacer muchas cosas, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, vamos a dejar por aquí a Félix. Ya Félix está por aquí para continuar y concluir en esta noche esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches. Pueden tomar asiento, hermanos, para así unos anuncios que tengo en esta noche.